Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Lorena Cabeiro, Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. En nuestro podcast de hoy de Píldoras Agile tenemos el gusto de entrevistar a Javier Espinosa de Endesa y a Fernando Cano de Mapfre. Ambos son líderes de la transformación Agile en sus organizaciones. Bienvenidos, Javier y Fernando. Es un placer teneros aquí hoy. Hola Lorena, ¿qué tal? Hola Lorena, encantado. Si os parece, vamos allá, como con la entrevista. Esta pregunta va para los dos, ¿vale? Se la voy a hacer primero a Javier. Javier, ¿cómo describiría brevemente qué es Agile? Pues para nosotros en Endesa entendemos Agile como una forma de pensar diferente, de contraponerlo a la forma tradicional, de pensar más en productos y en entrega continua. Fernando, ¿y tú qué opinas? Bueno, nosotros nos gusta hablar más de una habilidad de las personas que no de... Porque los procesos y las herramientas, al fin y al cabo, para gestionar el agilismo, no deben ser muy complejas ni poner impedimentos. La habilidad de las personas para entregar rápidamente y con más frecuencia productos y, sobre todo, con eficiencias en un entorno muy cambiante. Sigo contigo, Fernando. ¿Cuál fue tu primer contacto con la agilidad? Pues yo creo que relativamente tarde, porque fue en 2004, una cosa así, cuando hice la suficiencia investigadora con un estudio de metodologías. Y ahí me equivoqué, porque predije que las metodologías se iban a implantar en España especialmente en un par de años y al final, hasta 2010 o por ahí no empezaron a surgir estas formas de trabajo en empresas sobre todo grandes. Uh-huh. Bueno, en mi caso, justo en el 2010 fue cuando me empezó a sonar y cuando me sumergí en este mundo. ¿Y en tu caso, Javier, cuál fue tu primer contacto? Pues si Fernando dice que él empezó tarde, pues entonces yo tardísimo. Porque yo empecé posiblemente en 2016, 2017. Tenía un proyecto internacional y me dieron la libertad de ver cómo lo hacíamos. Y empecé a oír que existía esa forma de trabajar diferente y dije, bueno, vamos a cómo lo adecuamos a este proyecto. Y ahí es como empecé. Luego surgió la oficina de transformación de Agile que empezaron a empujar desde Enel y ahí pues me empecé a embarcar en este mundillo. Bueno, ya siguiendo contigo, ¿cuándo comenzó la transformación en Endesa y por qué decidiste ir? Pues en Endesa empezó a finales del 17, principios del 18. O sea, ¿cómo surgió? Pues bueno, ya surgían la necesidad de hacer las cosas de una manera distinta. También nosotros somos una empresa que veníamos de un mundo de menos competidores y que te estabas enfrentando cada vez con mayor número de competidores, los clientes ya te estaban empezando a demandar mayor digitalización y era una manera de afrontar esos retos. Empezamos con un área muy pequeñita muy relevante, pero pequeña dentro de lo que es la compañía, dentro de Market, que tenían justo que hacer más frente a estos retos y de una manera más directa. Y bueno, pues empezamos con ellos sin tener experiencia, compartiendo personal interno con interés, con personal externo que tenían ese conocimiento. Empezamos una transformación casi en Big Bang, cambiando la organización, la forma de trabajar y de alguna manera aprendiendo haciendo. No dejando la parte teórica, sino enfrentándote a la realidad del día a día. La forma más lógica y sobre todo es haciéndolo crecer poco a poco, ¿no? Con un piloto, recibiendo feedback. Eso es. Empezamos desde ahí por contagio con otras áreas, porque me imagino que como pasa en casi todas las empresas grandes, al final tienen mucho contacto para hacer cualquier cosa, el end-to-end es prácticamente imposible. Y por contagio empezamos a ir yendo a otros sitios, a otras áreas que te empezaban a demandar, oye, yo tengo que hacer algo para entender el mismo idioma que lo que me están pidiendo los compañeros. Y por eso, bueno, pues hemos empezado ahí a expandirnos, hasta que sin darte cuenta estás en áreas que en el minuto 1, si alguien nos dijera que íbamos a estar ahí, no nos lo creeríamos porque era como la parte más tradicional o la parte más clásica, vamos a decir. Y vemos que está funcionando, o sea, que al final la gente estaba demandando el hacer las cosas de una manera diferente. Bueno, me alegro escuchar eso, la verdad.
Fernando, ¿nos puedes contar el caso de Mapfre? Pues más o menos las fechas coinciden. 2016 ya publicamos en nuestra metodología de desarrollo, sobre todo en el ámbito de TI, píldoras ágiles y manifiestos orientados al agilismo. Unos años antes empezamos con Lean, que yo recomiendo como práctica base para el agilismo. Pero bueno, en el 2016 ya empezamos a hacer unos pilotos en el ámbito de España y bueno, pues por un poco de inercia también se fueron expandiendo a otros países y bueno, pues lo que decía Javier, un poco la inercia y la competencia sana entre equipos hace que los nuevos equipos sigan haciendo una forma de trabajo de forma agile, ¿no? Menos tradicional. Pero bueno, todavía tenemos ciertas dificultades, la orientación a producto todavía no está del todo implantada y bueno, paso a paso se está implantando. Al final es un camino bastante largo, además. Sí. Lo que muchos piensan, venga, te contrato para una transformación en un año. Por favor. No, requiere tiempo y mucho tiempo, sí. Y esfuerzo y una gestión de cambio muy grande a nivel interno, sí. Bueno, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia. Ahora vamos a pasar a un bloque más de beneficios y logros y obstáculos. Voy a empezar contigo, Javier. ¿Qué considera que os ha aportado como organización la transformación Agile? Bueno, pues yo considero que nos ha dado dos beneficios, ¿no? Uno, la parte de negocio, claramente, ¿no? El empezar a trabajar con visión producto ha hecho cambiar el mindset de antes tenía que enfrentarme a un entregable en el tiempo, que no sabíamos en qué momento lo íbamos a tener, y ahora estamos de alguna manera forzando que los equipos se entreguen cada 3 meses. Esto ya hace que empieces a pensar qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y tener esa presión de, bueno, pues me están pidiendo entregar algo de valor de una forma más continua. Eso yo creo que ha reducido time to market, ha reducido también, ha aumentado la satisfacción de clientes. O sea, por esa parte yo creo que es un beneficio claro. Y la otra, yo creo que es a la parte de personas. Vivíamos en una forma de trabajar más jerárquica, más de silos, más de tu objetivo y cada vez vamos más a una forma colaborativa de nuestro objetivo, de sin darnos cuenta formar parte de equipos que tienen un objetivo común y ya no hablan de yo vengo de este área o de esta otra, sino más de tenemos que hacer esto, que es lo que nos hemos comprometido como equipo. Y yo creo que eso al final redunda en que la gente está más contenta. O sea, la gente que trabaja así pues ve que le aporta un beneficio también personal, que es quizá lo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que es solo la parte súper empresarial. Es importante tener un propósito en la vida y laboral. Entonces eso, claro, te hace sentir pues útil, ¿no? Y que hace, lo que haces sirve para algo, ¿no? Para algo más grande. Fernando, otra pregunta. ¿De qué cambio te sientes más orgulloso? Hombre, yo creo que hay uno de los conceptos que es fácil de explicar, que es el mínimo producto viable. Pero nosotros lo trabajamos mucho porque creemos que es la base un poco para, bueno, pues entregas pues más continuas y continua mejora, ¿no? Ahí el concepto en sí de mínimo producto viable siempre se interpreta o con defecto o con exceso. Un defecto que pues es una pequeña prueba de concepto que ni siquiera pasa a un cliente, ¿no? O pasa a producción, que ese es un defecto claro, o por exceso, que pensemos un mínimo producto viable que casi es perfecto con todas las funcionalidades, con todas las integraciones, con todas las posibles reglas de negocio aplicadas, ¿no? Entonces ese término medio en las implantaciones que hacemos es un concepto que trabajamos mucho. Y bueno, pues eso yo creo que también ayuda un poco a interpretar eso que hemos dicho antes, ¿no? De entregas continuas y que den valor incremental, ¿no? Eso es importante, sí. Muy importante. Es que para mí es la base, sí. Realmente. Porque puedes hacer muchas prácticas, muchos eventos, pero como realmente no sepas definir bien el producto... Y no te creas, la primera pregunta de qué interpretas tú como mínimo producto viable no es homogénea en la primera respuesta. Exacto. Y eso hay que trabajarlo. Exacto, totalmente de acuerdo. Pues vamos a las dificultades. Javier, ¿qué dificultad así más relevante te has encontrado? La más relevante para nosotros es que al fin y al cabo esto es un cambio de forma de pensar. Y al final la gente
si no es una cosa que sea de hoy a mañana. Entonces, tú puedes parecer que unos equipos van muy bien y de repente, como no vean que el entorno siga acompañando, pues a lo mejor vuelven a lo que ya conocen. Y eso es uno de los principales, yo creo que obstáculos o dificultades que te enfrentas. Y la otra también a veces viene por el sentido de urgencia, ¿no? Ahora de repente nos hemos encontrado con, viene una pandemia que nadie lo prevé, ahora viene una situación de crisis que nos afecta directamente y es muy tentador volver a lo que ya conocía y no a este nuevo camino que tenemos que recorrer. Entonces tienes que estar ahí como luchando por demostrar que de esta forma vas a entregar más valor que lo que tú ya conocías y dominabas. Bueno, pues ese quizás sea el principal reto. Complicado, sí. Uh-huh. Ahora, cuando un cambio aporta muchos beneficios y se mantiene en el tiempo, se nota mucho, la verdad. Sí, sí. Y hablando de dificultades y obstáculos, Fernando, cuéntame alguno destacable que hayáis superado. Que hayáis dicho, es complicado y lo hemos superado. Bueno, pues el primer equipo grande que tuvimos lo llevamos en Agile con una experiencia con DevOps, precisamente, con varios equipos trabajando. Al principio, bueno, pues era la primera iniciativa grande que teníamos y, bueno, pues teníamos la incertidumbre de cómo organizar, cómo las sesiones, ¿no? La propia planning o las dailies, cómo organizarlos, ¿no? Con 3 equipos en paralelo trabajando y, bueno, pues eso fue un hándicap que sirvió un poco para meternos en la disciplina de escalado, que es el siguiente paso que hay que pensar cuando tienes equipos que trabajan en agilidad, ¿no? Y bueno, no seguimos un proceso muy normalizado, pero bueno, nos alegró que al final llegamos a las mismas conclusiones, un poco estudiando más adelante SAFe, entornos de escalado. Las conclusiones que llegamos eran lo más lógico posibles y eran las líneas que hay que trabajar, ¿no? Sincronización de equipos, puestas en comunes conjuntas, reuniones cada 3 meses tipo PI Planning, que es bastante potente. Y bueno, todo eso es lo que nos llevó al primer iniciativa con escalado que tuvimos. ¿Y tú, Javier, hablando ya de escalado, ¿usáis vosotros algún framework de escalado o habéis creado vosotros el vuestro propio o con el sentido común, ¿no? Que muchas veces... Pues aquí coincido con Fernando, ¿no? De hecho, coincidimos en un curso sobre ello de SAFe. Empezamos a aplicar, yo creo que un poco el sentido común, también basándote un poco en la realidad de lo que tienes. Porque cualquier marco está basado también un poco en la parte teórica de todo ese ideal. Y tú te enfrentas en una situación en la que no es ideal. Que detrás hay unas personas con unos comportamientos y cogimos lo que mejor se adecuaba a la necesidad de cada uno de los negocios. Entonces sí que tenemos, como dice una compañera mía, hay unos mínimos que no se pueden perder, pero luego tenemos que ser flexibles en cuanto a, oye, el marco te dice una cosa, pero tú aplica lo que más valor te aporta a ti. Sí que mantenemos, como ha dicho Fernando, nosotros también reuniones trimestrales, intentamos tener pues QRs de la manera más homogénea posible en cada una de las implantaciones, town halls también de la misma forma, pero luego sí que a los equipos les damos libertad. O sea, que ellos sean los que decidan qué método quieren aplicar en su desarrollo. Y nosotros, de SAFe, una de las cosas que sí que cogimos era la idea del portfolio, que creo que es lo que más nos ha aportado, ¿no? La idea de priorizar y dejar de hacer, que es lo siguiente que viene en el momento que priorizas. Buen mantra, el priorizar y dejar de hacer. Uh-huh. Y has comentado que dejáis libertad a los equipos que decidan. ¿Tenéis algún pues eso, marco de trabajo, algún método que se use más, que los equipos decidan usar más? Pues aquí casi te diría que ha ido por modas, ¿no? Empezamos con más orientándonos a Scrum, luego vimos que en determinados equipos que ellos ya se habían autoorganizado, quizá les aplicaba más trabajar con Kanban, y ahora estaremos haciendo más una mezcla entre los dos y, ya digo, buscando más lo que a los equipos les valga para aportar valor, que cerrándonos en un marco concreto en el que tengas que hacer una serie de ceremonias X, que a lo mejor la gente no le ve la utilidad y ya cuando tú lo estás imponiendo y no es lo que ellos te están demandando, eso no funciona.
Me gusta la respuesta. ¿Y en vuestro caso, Fernando? ¿Qué marco usáis? Muy parecido, Kanban y Scrum, con áreas más cercanas a negocio. El concepto de Kanban está muy extendido y bueno, pues ahí trabajamos un poco intentando que no sea un impedimento el proceso, sino bueno, pues el valor, ¿no?, de las entregas. Y ahí, bueno, pues intentamos tener un mínimo, porque también medimos un poco cosas como velocidad y todas estas cosas, pero luego también que pues en el último que estamos trabajando es una mezcla Kanban-Scrum, que no tenemos la restricción estricta del time box, pero sí queremos hacer un seguimiento muy exhaustivo cada 15 días, ¿no?, de lo que se entrega y de lo que tenemos en el backlog, ¿no? Y eso, bueno, pues ayuda. Nos hemos inventado algunas cosas entre medias para este caso concreto, como es el Epic Owner, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos trabajando, adaptando un poco el modelo a cada necesidad. Epic Owner. Sí. No, es un plan bastante amplio de intervención en una entidad. Y bueno, pues ahí no hay un único producto, sino que hay muchas líneas, y cada línea, bueno, pues la hemos identificado con el concepto de épica, y en esa línea el que prioriza y el que organiza es el Epic Owner. Ah, Epic Owner, perdón. Sí, Epic Owner. Digo. Epic Owner. Sí, sí. En vuestra organización, esta va para ti, Javier. ¿Tenéis algún rol específico de apoyo y soporte a los equipos en su camino hacia la agilidad? En nuestro caso tenemos dos tipos de perfiles. Uno interno, que pertenece a personas de organización. Son personas que nos dedicamos a esto diariamente, nuestras funciones, que es trabajar en las implantaciones que hay que hacer en cada una de las líneas de negocio. Y luego, cuando empezamos a trabajar en las unidades de negocio, lo que buscamos son personas con interés en la forma de trabajar Agile, para apoyarnos en ellos como agentes del cambio, ya sea haciendo el rol de Scrum Master, el rol de Agile Agent. El nombre no es tan importante, sino más que son personas que nos pueden ayudar a dinamizar equipos, a hacer que el cambio se produzca donde no podemos llegar el personal interno. Fernando, ¿en tu caso? Pues aquí tenemos varios equipos que están trabajando en esta línea de agilidad. Por un lado, innovación estratégica tiene un equipo bastante potente que trabaja en Design Thinking, y esos trabajos de Design Thinking luego se transforman en equipos ágiles más, bueno, pues en otros ámbitos. El área corporativa de organización y personas también está inculcando esta tendencia nueva de estructuras líquidas que ayudan también a la agilidad. Y nosotros en el área de transformación y control TI estamos trabajando en equipos dedicados en los que damos soporte a otras áreas, y también apoyamos en implantaciones en países, buscando lo mismo, es decir, que haya personas en local que hagan esa labor de primer nivel, ¿no?, y que sean los transformadores realmente de la entidad, porque son los que conocen los impedimentos, pueden tratar esos impedimentos, que no una entidad corporativa que es un poco más lejano. Nosotros damos un poco las semillas, damos material, damos técnicas, y intentamos que el resto vayan aplicando los cambios. Al final, para que la transformación sea sostenible, es eso, importante tejer esa red, ¿no?, sí, amplia, de que lleguemos a todas partes. Uh-huh. Vamos con una pregunta sobre retos, porque bueno, a medida que van pasando los años, los cambios pues, en los mercados, en la sociedad que vivimos, pues son cada vez más frecuentes y son más rápidos. Estamos en un entorno muy cambiante. ¿Qué retos creéis que nos vamos a encontrar las grandes organizaciones de aquí a unos años? Fernando, por ejemplo. Yo creo que una buena implantación de productos nos puede ayudar a adaptarnos a lo que venga, ¿no? Es difícil también encontrar un equilibrio, ¿no?, entre métodos más tradicionales de desarrollo con respecto a esta nueva orientación a producto, pero bueno, ese es el reto que tenemos que ir trabajando, ¿no? Javier. Pues a ver, es que yo creo que ya más retos que lo que nos hemos encontrado y que ningún gurú preveía, que era una pandemia mundial, pues ya estamos hechos a cualquier cosa. Para mí lo fundamental va a ser que cada vez tenemos clientes que te van a demandar
un mayor grado de personalización y de sentirse que forman parte de lo que tú les estás vendiendo. Y eso va acompañado a que las personas que están desarrollando estos productos dentro de las empresas ya vienen con esa mentalidad también. Entonces te tienes que adecuar a una realidad que vamos a tener de personas que se van a incorporar, que van a demandar que las empresas trabajen de una manera distinta, con unos clientes que también van a querer que les ofrezcas algo diferente. Entonces yo creo que ese es el mayor reto de cómo vamos a hacer que estos dos mundos se unan y nos den los mayores beneficios que buscamos como empresa al final, ¿no? El seguir tú existiendo y vender tus productos. Vamos a ir terminando y nos gustaría que nos regalaseis un consejo. ¿Qué consejo le daríais a una organización que está comenzando en este camino de la transformación? Por ejemplo, Fernando. Yo creo que una buena base es trabajar Lean. Te da un poco toda la base, ¿no? para empezar a trabajar en un entorno ágil. Antes era impensable, hace 10 o 12 años que ver un tablero en una sala era un poco impensable. Ahora se está volviendo imprescindible, ¿no? Ese cambio de mentalidad sí que se está notando, ¿no? Y bueno, pues ahí involucrar todas las áreas, no solo áreas importantes, sino todas las áreas de negocio, financieros, organización y personas, proveedores, y bueno, pues preparar una gestión del cambio que va a durar mucho tiempo, y prepararse para ello. Esa me gusta, coger energía y para adelante. Y Javier, ¿qué consejo nos da? Pues yo, para complementar lo que ha dicho Fernando, para nosotros la clave ha estado que desde personas y organización se experimentara el cambio en primera persona y desde casi los inicios. ¿Por qué es importante? Porque al final, lo que decía, detrás de todo esto hay personas. Y lo que tienes que entender es cómo aplica la gestión del cambio en las personas. Y si tú no lo has experimentado, pues te puede sonar a algo como, bueno, pues los de los POSIT, los de los tableros, no sé por qué les tardan tanto en hacer si no es tan difícil cambiar. Cuando tú lo experimentas te das cuenta que no, que sí que es difícil, que es complicado, que hay que desaprender. Y es la mejor forma de apoyar a la gente, a ayudarles en ese proceso de transformación para que luego esto sea sostenible. Totalmente de acuerdo. Vamos, me han encantado los consejos que nos habéis dado. Pues nada, no tengo mucho más que preguntaros. Solo agradeceros vuestro tiempo. Ha sido un placer, la verdad, y súper interesante la charla. Espero que os hayáis sentido cómodos. Gracias, Lorena. Muchas gracias, Lorena. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy de Píldoras Agile. Esperamos que te haya sido de utilidad. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.